Bueno, entonces tenemos unas dimensiones de desarrollo humano. Entonces, estamos hablando de 2, 4, 6, 7 dimensiones. Entonces, dimensión socioafectiva, pues como su nombre lo indica, es la dimensión afectiva dentro del contexto social. O sea, toda la parte como tal, a nivel de compañerismo, a nivel de afecto que debemos tener como seres humanos, ¿ya? ¿Por qué lo hablamos de socioafectivo y no solamente afectiva? Porque es que el afecto es algo social, el afecto es hacia los demás, el afecto no es solamente hacia ti sola como persona. Si tú no tienes un afecto hacia ti misma, difícilmente vas a poder dar afecto hacia los demás. Entonces, por eso se habla de una dimensión socioafectiva, porque es algo que aprendemos socialmente, ¿ya? Socialmente aprendemos el afecto. Lo que yo les decía el sábado. Entonces, los experimentos que han hecho cuando hacen que una mamá no tenga contacto con ese niño y eso termina volviéndose un comportamiento. Entonces, usted tiene un hijo al cual no abraza, al cual no consiente, al cual no escucha, pues él va a ser un niño que se va a formar sin un afecto cercano, ¿ya? Y va a terminar buscándolo en otras personas, porque es una necesidad que tenemos como seres humanos. Una dimensión corporal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro y reconocer nuestra corporalidad, reconocernos como seres que tenemos un cuerpo definido y que tenemos claridad frente a si somos hombres y somos mujeres, dentro de nuestro contexto físico de la parte corporal. Una dimensión cognitiva, nuestro contexto de aprendizaje. Tenemos la dimensión cognitiva porque es la que nos permite aprender, es la que nos permite tener acercamiento al aprendizaje, ¿ya? Por eso si tenemos problemas cognitivos, es una dimensión que se va a ver afectada completamente y por consiguiente me va a afectar a las demás. Porque si tú no tienes una dimensión cognitiva adecuadamente desarrollada, la parte de la dimensión comunicativa se va a ver afectada, ¿ya? Entonces, una va a terminar ligando o afectando a la otra. ¿Listo? Una dimensión estética. ¿La dimensión estética en qué consiste? Es el reconocimiento hacia el otro. Es conocer el otro como persona. Es reconocer el otro como un ser que puede estar en las mismas condiciones mías, ¿ya? Una dimensión espiritual, lo que hablábamos el sábado. O sea, es una dimensión en la que necesitamos saber o entender que hay algo superior a nosotros, ¿ya? Y que hay algo que nos puede llenar dentro de todos los contextos. Entonces, por consiguiente, la parte de la dimensión espiritual va a tomar importancia dependiendo de lo que para usted signifique esa dimensión como tal. Y una dimensión ética que es necesaria porque vivimos en una sociedad que tiene sus normas y tiene sus leyes. Y si yo no tengo una ética establecida, pues difícilmente yo voy a poder cumplir eso y difícilmente voy a tener la capacidad de desarrollarme con las demás personas, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, tenemos 7 dimensiones que son la una ligada a la otra. Si a mí me falta una, las otras se van a afectar, ¿ya? Por ejemplo, si yo no tengo una dimensión ética establecida, pues por consiguiente la espiritual tampoco la voy a tener. Por consiguiente la estética tampoco, porque la estética me permite reconocer al otro como persona en sus derechos y a generar un respeto. Si yo no tengo una dimensión ética, yo no voy a respetar al otro. Entonces tampoco voy a tener esas dos. La comunicativa tampoco, porque si yo no tengo claridad de la ética, no voy a ser capaz de comunicarme con los demás porque simplemente lo que voy es a imponer lo que yo considero, ¿ya? Entonces miren que si se afecta una, las otras se van a terminar afectando de una de otra manera, ¿ya? ¿Hay que fortalecer unas más que otras? Sí, pero todas deben estar fortalecidas dentro del contexto del ser humano para hablar de un desarrollo humano claro y conciso y una buena relación a nivel personal. Entonces, el desarrollo humano desde una perspectiva de derechos, ya como tal metiéndonos dentro de la parte de normatividad y de todo lo que implica
la perspectiva de derechos en el desarrollo infantil, metiéndonos cada vez más en la ley como tal de primera infancia. Entonces, hablamos primero, tenemos una perspectiva conceptual, ¿ya? Entonces, donde lo primero es tener claro que los derechos de los niños es convención internacional y que son iguales para todo el mundo a nivel mundial. Que los niños son sujetos procedurales de derechos, o sea que desde el momento de la concepción ya ellos tienen derechos y de una u otra manera, a partir de la semana 24 o 25, dependiendo de cómo esté la ley, la madre pierde, entre comillas, el derecho en ese embrión o ese niño que está por nacer. El interés superior del niño, que lo hablábamos el sábado, a nivel de que se vuelve el centro o que debe devolverse el centro, a nivel de la atención en todos los aspectos para poder permitir que tenga un buen acercamiento hacia el contexto social. Y la parte de la protección integral, ¿sí? A nivel de paradigma de protección integral. O sea, que tengan la protección que necesitan, pero dentro de todo un contexto completo, que no sea solamente por partes, sino que sea algo completo y que no falte absolutamente nada en la ruta de atención. Entonces tenemos grupos de derechos a nivel de 4 grupos. Supervivencia, ¿sí? Que es más famoso, el derecho a la vida, el respeto a la vida, el derecho a la vida mía y a la vida del otro. A nivel de protección, o sea, que los niños tienen derecho a que se les proteja, que no se les vulneren sus derechos a salud, a vivienda, alimentación, lo que es la parte del desarrollo, o sea, lo que es educación, y a nivel de la parte de participación. O sea, que los niños tienen derecho a participar dentro del contexto social. Por eso no podemos negarles a los niños aprender la parte de la participación, que ellos formen parte esencial de lo que implica el contexto democrático del país, que por el simple hecho de ser niños, obviamente no pueden votar, pero sí deben de tener claridad de qué significa ese derecho que en su momento ellos van a tener, ¿ya? Y obviamente a que tienen derecho a participar dentro de cualquier actividad y que se respete lo que ellos puedan llegar a opinar o lo que puedan llegar a sentir con relación a determinada temática. Bueno, tenemos una política pública con perspectiva de derecho, donde tenemos básicamente 2 principios. El principio de universalidad, donde todos los niños son sujetos de derechos, ¿ya? Tienen derechos a nivel internacional, a nivel mundial, independiente de su condición, raza, cultura, credo o género, ¿sí? Y van a prevalecer sobre los demás derechos, ¿ya? Lo que hablábamos ahorita, el niño debe de ser el centro. La etapa de la infancia debe ser el centro a nivel general, específicamente en lo que es respeto a nivel de derechos. Y que hay una interdependencia, o sea, que los derechos dependen los unos de los otros, que se van a ver afectados los unos a los otros, ¿ya? Si alguno se ve vulnerado, él va a afectar los demás derechos, ¿ya? Entonces, yo no me gano nada con listo, el derecho a la vida, ok, eso es un derecho que se debe respetar en todos los ámbitos. Pero si el niño no tiene alimentación, si no tiene salud, pues va a llegar un momento en que ese derecho se va a terminar vulnerando, ¿ya? Porque si yo tengo un niño que está aguantando hambre, pues ese niño va a llegar a morirse. O sea que dentro de todo, al vulnerar sus demás derechos, puedo llegar a terminar o a vulnerar el derecho más importante, que es el derecho a la vida, ¿ya? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Tenemos claro o tenemos alguna pregunta? Claro, profe. Está claro, señor. Está claro. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a mirar ya, vamos a adentrarnos en lo que es la política pública nacional de primera infancia, ¿sí? Lo que nos va a cobijar legalmente
nuestro trabajo y nuestra concepción en esta primera etapa, que sería la primera infancia, que va de los 0 a los 6 años. Entonces, ¿quiénes son los responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de estas políticas? Pues primero que todo, el presidente de la República como gobernante de todos los colombianos en este caso. Y de ahí hacia abajo lo que son gobernadores y alcaldes, ¿ya? Son las cabezas y son los que tienen que velar porque la política pública de infancia y adolescencia se cumpla en su totalidad, se cumpla en su cabalidad, ¿ya? Y es tan importante que ellos hagan esto porque resulta que si ellos incumplen con esa evaluación y con ese cumplimiento de esta política de infancia y adolescencia, ellos pueden ser sancionados disciplinariamente como causal de mala conducta. Y la responsabilidad es indelegable y conlleva rendición de cuentas, ¿ya? Es decir, que ellos pueden incluso ser sancionados y privados de su cargo e incluso inhabilitados para ocupar cargos en funciones públicas, ¿ya? Entonces, eso me lleva a hacer una pregunta, o sea, si esto está tan claro, si supuestamente ellos tienen que pagar por todo lo que está pasando, ¿por qué tenemos tantos inconvenientes en el incumplimiento de la evaluación y de cómo está funcionando la ley de la primera infancia? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que si eso está claro a nivel de ley, y ellos tienen que ser vigilantes y supervisores de que la ley se cumpla, ¿por qué no se cumple? Una solita. No me pongan a decir con nombre propio que me conteste, que eso no me gusta. Por la mala administración que administran por algunos operadores o personas. Por eso, pero y entonces si estamos claros de que eso está pasando, bueno, yo no sé si ustedes tengan conocimiento, en algún momento sí hemos visto sanciones por incumplimiento de la ley de primera infancia. Zairi, ¿me ibas a hablar? Sí, profe, yo creería que pues ellos por ser autoridad, por ser gobernante y por establecer esas normas o esos derechos, ellos serían los principales en dar ejemplo de ese cumplimiento. Ok, y entonces vamos a lo mismo, o sea, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, el ejemplo más claro que se afecta a nivel de la ley de primera infancia es el programa PAI, ¿sí? Es el programa de alimentación. Y es un programa de alimentación que se afecta no solamente aquí, se afecta en muchas áreas del país. Pero simplemente se hacen las denuncias y eso, pero yo no he escuchado del primer alcalde o gobernador que le haya tocado, de cierta manera, pagar, por decirlo de alguna forma, o entregar su cargo porque el programa no esté funcionando, ¿ya? Entonces se supone que si ellos son los veedores, ¿qué está pasando ahí? Sí, o sea, si ya se ve la falla, ¿por qué la ley no estamos llegando a determinar que es necesario que haya un castigo o que haya una sanción, como lo dice la ley, a este tipo de personas que son los responsables de que ella se cumpla? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será que eso no pasa? Profe, pienso que Por la corrupción que hay en el país. Exacto, pasa que hay muchos líderes que delegan esas funciones. O sea, por ejemplo, le dan cierta cantidad de cupos a las personas, a los líderes, toma para que te hagas cargo de esto y le delegan solamente eso, pero no hay alguien que vele porque realmente esas cosas se cumplan. Por lo menos en el caso de ICBF, ellos tienen a la directora, por así llamarlo, que ella se encarga de que todo se cumpla realmente, pero a nivel de regional y entre otras cosas, hay mucha más gente que come esos contratos y únicamente se ocupan de recibir ese dinero que llega de los superiores y no se encarga de cumplir. Piden muchos requisitos y evidencias para que eso se vea que se está cumpliendo cuando realmente no es así.
solamente porque piensan es en su bienestar y no realmente que se cumplen las cosas para los niños. Ok, muy bien, Ángela. Gracias por ese aporte tan interesante y sobre todo tan claro. Ok, bueno. Entonces, dentro del marco legal que tenemos para la primera infancia, pues obviamente tenemos unos antecedentes a nivel de la parte de lo que son leyes y sustentos que sustentan, permítame la redundancia, esta ley y que de cierta manera sirven como colchón para que ella tenga una legalidad. Entonces hablamos de, primero que todo, obviamente, la Convención de la Internacional de los Derechos de Niños y Niñas, que está ratificada en el 91, ¿sí? Nuestra Constitución Política de Colombia, específicamente el artículo 44, que es la que habla sobre los derechos de los niños y sobre la protección que se debe tener a la primera infancia. Hablamos de la ley 1098 del 2006, que es nuestro Código de Infancia y Adolescencia, ¿ya? Obviamente, todo el código como tal, pero específicamente de la primera infancia se habla en el artículo 29 de esta ley, ¿ya? Hablamos del COMPES, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es el COMPES? Bueno, el COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, ¿sí? Ese es el COMPES, ¿sí? Entonces, ese es un consejo que tenemos nosotros aquí de política económica y social que analiza muchas cosas y saca, digamos así, unos conglomerados, unos documentos cada 4 años que permiten tener claridad de cómo estamos desde el punto de vista económico y social a nivel general de todas las políticas públicas. Ya, o sea, este no solamente habla de primera infancia, habla de todas las políticas públicas a nivel país. Obviamente, él tiene un conglomerado. En el 2007, por ejemplo, fue un COMPES que se dedicó básicamente a trabajar sobre la primera infancia, ¿ya? El Plan Decenal Nacional de Educación, 2016, porque ustedes saben obviamente que la parte de la educación tiene que estar inmersa dentro del contexto. Pero es que por ahí una que me está diciendo que se le cerró la conexión. Vamos a ver qué fue lo que le pasó. Hoy el internet ha estado en contra. En mi oficina también todo el día estuvo molestando. Y cuando llegué aquí a la casa, me molestó bastante. Pensé que iba a ser complicada la reunión. Bueno, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. Ustedes saben que cada gobierno, por decirlo de alguna manera, tiene que generar un Plan Nacional de Desarrollo. Y eso lo generan tanto a nivel nacional como a nivel distrital. Es decir, tanto a nivel nacional, desde el gobierno de la presidencia, como a nivel distrital, cada una de las ciudades debe de generar un Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ya? ¿Qué va a permitir el Plan Nacional de Desarrollo? Va a permitir determinar cuáles van a ser las inversiones que se van a hacer en todos los aspectos a nivel social para la mejoría de la comunidad de X o de Y, ciudad o departamento, ¿ya? Entonces, específicamente en el del 2010 al 2014, hablamos sobre primera infancia y del 2014 al 2018, ¿ya? Del 2018 a la fecha no se contempla como tal, pero igual está inmerso dentro de los planes de desarrollo a nivel nacional que debe ser una población priorizada. Y obviamente pues tenemos nuestra ley 1804 del 2016, que es la que establece como tal la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a 100, ¿ya? O sea, es la ley como tal que nos cobija dentro de todo ese contexto
legal.